¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase. Bueno, pues el día de hoy continuaremos con la segunda parte de los factores ambientales. La clase pasada vimos sobre los factores abióticos y estuvimos definiéndolos, estuvimos viendo ejemplos, estuvimos viendo cuáles son eh, sus características, sus componentes, en fin, ¿no? Y hoy vamos a ver la segunda parte de ese tema que es los factores bióticos. Vimos abióticos, hicimos un esquema que pudimos distinguir estos dos grupos y hoy vamos a trabajar con los bióticos que son pues esa parte importante también. En los abióticos vimos el suelo, el clima, vimos la temperatura, vimos la humedad, el pH, la salinidad, etcétera. Vimos varios elementos y hoy vamos a ver este componente que tiene que ver con lo que es los organismos vivos, ¿no? Bióticos viene pues de vida, obviamente, y como la palabra lo dice, factores bióticos son todos aquellos que poseen vida, así, a grandes rasgos, es decir, que están contemplados en alguno de los reinos de la vida y cuyas interacciones apuntan a la supervivencia y a la reproducción de su especie. En otras palabras, pues los factores bióticos son todos los seres vivos que forman parte de un ecosistema y todas las interacciones que se producen entre ellos. Usualmente se refieren a los contemplados en la flora y la fauna de un ambiente determinado, pero también incluyendo a los hongos y a los microorganismos. Por eso dice que de todos los reinos que tenga vida. ¿Ok? Entonces los factores bióticos pues se encuentran comúnmente organizados en poblaciones, es decir, conjuntos de individuos de la misma especie que comparten un hábitat específico. A su vez, las poblaciones de una misma zona interactúan entre sí formando una comunidad. Y pues el compartir un ambiente da como resultado el establecimiento de distintos tipos de relaciones entre los factores bióticos, por ejemplo, la competencia por el alimento, por el espacio o por otros recursos. Otro tipo de relación que se da entre los seres vivos que comparten un hábitat son los relacionados, son las relaciones alimentarias que representan pues en cadenas tróficas o cadenas alimentarias, que ustedes lo debieron de haber visto en primaria, eh, y pues que reflejan el flujo de materia y energía en el ecosistema. Cuando hablemos de cadenas tróficas, me refiero a cadenas alimentarias, a esta donde teníamos que a un tigre se come a un animal y ese animalito come esto. Ese orden, bueno, lo vamos a ir viendo también en este tema de los factores bióticos. Los factores bióticos se distinguen de los factores abióticos, que fueron los que vimos la semana pasada, en que estos últimos son inertes, es decir, no están relacionados con la vida, sino con la materia que está alrededor y sus procesos químico, climáticos, físicos y demás. De tipo no orgánicos, los factores abióticos son los que determinan el medio físico en el cual habitan los seres vivos. Básicamente es eso. La forma más simple de entenderlo es si algo es biótico, y que podemos preguntarnos si algo es biótico, ¿es un elemento viviente? Directamente sí. Si la respuesta es sí, entonces sabemos que es biótico. Si es un elemento con vida, es biótico. En este caso quiero preguntarles, ¿el suelo es vida? No, porque está compuesto de minerales. Y esos minerales sí provienen de seres vivos, pero no es un ser, no es un organismo vivo, no respira, no consume, sino que es el resultado de una descomposición química, pero no es un organismo vivo. El aire no es un organismo vivo. El aire es una composición de diferentes gases, diferentes procesos, y ese es como surge. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la forma más rápida y sencilla en la que nosotros podemos hacer esa distinción, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con los organismos vivos, cómo se caracterizan con otros organismos de una misma especie o distinta, esos van a ser considerados organismos bióticos, ¿ok? Si la respuesta es no es un elemento viviente, entonces vamos a concluir que se trata de un elemento abiótico, sin vida, ¿ok? Eso significa. Y bueno, pues entonces los componentes o los factores bióticos pues son esos componentes vivos del medio ambiente que influyen en la manifestación del factor genético sobre la expresión fenotípica. Los macroorganismos se refieren a los animales como los seres humanos
y otros mamíferos, aves, insectos, arácnidos, moluscos y plantas, mientras que los microorganismos se incluyen los hongos, bacterias, virus y nematodos. Esa sería la composición de este grupo. Entonces los factores bióticos, pues a su vez, son subdivididos en dos grandes grupos, los intraespecíficos y los interespecíficos. Los intraespecíficos son aquellos que sucede dentro de una misma especie o entre ejemplares de la misma especie. Entonces son esas relaciones que se dan entre individuos de una misma especie. Los segundos son los que suceden entre individuos de diferentes especies, los interespecíficos. Intraespecíficos dentro de una misma especie, interespecíficos fuera de la especie que está. Entonces, sucede entre una o varias especies. Entonces, los factores intraespecíficos más relevantes son la competencia y la cooperación. Y estos pueden ser, tienen este tipo de interacción, pues ocurren al interior de una población o comunidad que comparte un área geográfica. En biología, al hablar sobre una comunidad se refiere a un conjunto de organismos, ¿ok? No está hablando específicamente de grupos humanos, sino también de grupos animales. Recuerden que ellos también tienen una forma de unificación y de clasificación. Entonces a eso se refiere. Entonces, y pues en la competencia los individuos luchan entre sí por alimento, pareja o territorio y se ejerce un control poblacional sobre las especies involucradas. Más de alguno ha de haber visto en Nat Geo la lucha de los leones viejos con los jóvenes y cómo los jóvenes quieren llegar a liderar la manada. Ellos pelean por las hembras, pelean por los mejores territorios, pelean por los alimentos, en fin. Entonces, este tipo de competencia es una competencia literalmente por sobrevivir, por supervivencia. Y de las relaciones de competencias, pues surge algo que se denomina nicho ecológico, que ocupa el espacio físico, los nutrientes que requiere o consume y las interacciones de una misma especie. Entonces, el nicho ecológico es el término que describe la posición de una especie o población en su ecosistema o entre sí. Por ejemplo, un delfín podría estar en un nicho ecológico en que están todos, o en uno diferente de utilizar recursos de animales muy diferentes o otros métodos de búsqueda de alimento. Entonces, el nicho ecológico pues también puede hablar sobre el rol funcional de un organismo en la comunidad, es decir, cuál es su función, cuál es su aportación a ese ecosistema. Entonces, la cooperación, que estamos hablando de los factores bióticos intraespecíficos, se presenta cuando los individuos pues de una misma especie colaboran entre sí para sobrevivir, es decir, entre ellos mismos luchan en conjunto para poder obtener algún beneficio. Entonces la cooperación puede ser familiar, puede ser gregaria, social o coloquial y es característica de especies tan diversas como hormigas, leones, elefantes, entre otras. Entonces, otro tipo de relación es la llamada sociedad, que es una forma de agrupación por cooperación más compleja y que involucra una división del trabajo y una jerarquización de los individuos. Los individuos tienen tareas específicas que cumplir, un rol del que no se pueden apartar, como por ejemplo las abejas, que tienen a las obreras, tienen a las abejas, perdón, que son, ay, no recuerdo el nombre, pero son las comunes, y tienen a la reina, que tienen una función específica que cumplir. También se da entre insectos, que puede haber la reina, zánganos y obreras. Ahí está la descripción, ¿no? Entonces, también puede ser una colonia, que es una asociación desarrollada de organismos que se encuentran unidos entre sí, como en el caso de los corales. Entonces, en cuanto a los factores interespecíficos, pues se expresan en la relación de especies distintas, es decir, entre poblaciones, tanto por el contacto directo como por la capacidad de modificar el ambiente. Los árboles, por ejemplo, modifican el medio físico generando condiciones particulares de humedad, luminosidad, fertilidad del suelo que permiten a los individuos de otras especies y reinos desarrollarse ahí. Entonces, como pueden ver, pues hay una gran relación entre una y otra de las especies y esa relación, pues obviamente es la que permite que se genere nuestro ecosistema. Ya entendiéndolo de esta manera, pues sabemos cómo hay una relación entre los factores abióticos y los factores bióticos
que dan como resultado pues que cada uno de nosotros se encuentre desarrollándose en diferentes, que cada uno tiene su propio lugar en el ecosistema dentro en el que vivimos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a nuestro próximo tema para continuar desarrollando esta clase.